Bien, vamos a continuar. Otra de las opciones nuevas Que se puede leer en ANI es el Column Store Index. El Column Store Index proviene de una tecnología que les estaba mencionando anteriormente, que es conocida como Vertipack. El Vertipack fue introducido en todo lo que sería las versiones anteriores de Excel 2010. Existe la opción de poder ejecutar todo lo que sería un add-in que es conocido como Power Pivot. Como les mencionaba, el Power Pivot utiliza por ejemplo un motor hecho por Microsoft, que es el Vertipack, y el Vertipack lo que se trata es de primero almacenar los datos en columnas. Una vez que han almacenado los datos en columnas, como se trata de obtener, se almacenan en columnas y se hace una compresión de esos datos. Pero la compresión de los datos no es que ustedes ejecutan un algoritmo de SIP, un algoritmo de Greenberg a los datos, sino que es una compresión del modo lógico, donde se eliminan las duplicados y lo que se guarda son referencias donde están los datos reales. Entonces es un algoritmo distinto, donde se puede obtener datos de compresión tal vez como de 10 a 1, o hay opciones, hay casos de datos muy grandes donde se puede obtener compresiones de 300 veces, de 300 a 1. Y eso lo que me permite es de que yo pueda tener en memoria, eso sí, eso es parte de Vertipack, pueda tener en memoria toda la parte de las columnas comprimidas y pueda hacer procesamiento. ¿Cómo es que funciona eso? Y las herramientas que existen para consultas son los Data Analytical Expression o tax queries. No sé si lo habían mencionado anteriormente, DAX. Los tags lo que nos permiten es una nueva forma para poder consultar la información. Vamos, este es un ejemplo de tags. De hecho, aquí tenemos, este es un Excel 2010. Ustedes tienen Excel 2010, buscan en internet, ahí Power Pivot puede bajar la lista de los entonces, eso lo que hace es que le agrega el motor de Vertipack a Excel. Entonces pueden importar datos. Una vez están importados esos datos se almacenan en un local de Excel y se imprimen. Entonces son datos por ahí y después puede empezar a hacer análisis sobre esos datos. Y los análisis se hacen con base en lo que serían tags. Tags es como la versión de usuario final de los MDs. Se recuerdan los Multidimensional Expressions, los cubos, que es un lenguaje muy poderoso, basado en MDE, pero para el usuario final es muy complicado. Entonces, es complicado aprender. Entonces, hay que sacar tags, que es que yo tengo funciones multidimensionales. Por ejemplo, aquí tengo una suma, que es SumX. SumX, que esa es una suma que me está haciendo como una agregación sobre datos. En realidad, no es solo sumar los datos, sino que me está agregando los datos y genero esa columna derivada. Entonces, se generó esa versión de Power Pivot, que si desean más información, podemos hacer toda una sesión sobre Power Pivot, vamos, para explotarla. Y lo que se tiene en esta versión es de que se incluye todo lo que sería el motor de Power Pivot o lo que sería el motor de Vertipack, se incluye dentro de lo que sería el motor de SQL Server. Entonces, ¿qué se nos da? ¿Qué opción nos da? La opción es de que podamos tener una tabla común y corriente, una tabla normal, y sobre esa tabla normal se crea un index. Esa es su columna de index, e incluimos las columnas que queremos, y toda esa información se almacena en forma columnar.
Y ahora podemos utilizar esa información para hacer agregaciones que se pueden, incluso los transfer SQL son iguales a los que usábamos anteriormente. Vamos a hacer un zoom, nada más que ahora es sobre la información que está en el índice. Y a la hora de estar en ese índice me da mucho mayor desempeño. Como le dice que se obtiene desempeño masivo, incluso las opciones es de solo consulta, está comprimido, y lo que pasa es de que lo puedo utilizar cuando tengo data warehouse muy grandes. Entonces, el columnar store está, su target es que pueda ser ejecutado dentro de un data warehouse. Vamos a mostrarles acá. Solo esta filmina, donde solo para mostrarles cuando hablo de datos en columnas, es que ahora usualmente estamos acostumbrados al modelo relacional. Yo tengo tuplas, tengo la tabla, tengo tuplas, y la unidad de almacenamiento y la unidad de consulta son tuplas. ¿Cierto? Entonces yo quiero hacer un select, entonces tengo que recorrer las tuplas, ubicar, seleccionar las columnas dentro de esas tuplas, seguir la siguiente columna, siguiente fila, siguiente dato, y así lo voy agregando hasta que tengo el resultado del select. En lo que sería un columnar store, lo que yo tomo es ver que pues ahí le di vuelta al almacenamiento, y ahora la unidad de almacenamiento es por columnas. Entonces, cuando yo voy a hacer el select, yo digo, quiero traer dos columnas, selecciono el valor que A y B, entonces de C1 y C2, para utilizar este mismo ejemplo, entonces se recorren estos datos. Y además, los datos que están aquí, en esta columna, están comprimidos, de forma tal que la redundancia de datos es eliminada. Entonces, por eso es de que se puede lograr mayor desempeño. Y además, está comprimido, se trata de memoria. Entonces, cuanto más memoria, mejor. Y cuanto más CPUs, mejor. Porque el columnar del store de Denali está hecho para que pueda explorar al máximo el bus de memoria de los procesadores. Entonces, es eficiente guardando los datos en memoria y utilizando la máxima cantidad de procesadores para hacer consultas en paralelo sobre las mismas consultas y devolverlos y hacer agregaciones. Está hecho para eso. Si no puede caber en memoria, empieza a hacer paginación, pero digamos, lo ideal es que haga un trabajo en memoria. ¿Qué es lo que tenemos en Denali? Prácticamente lo que se tiene es de que, primero el read-only, uno puede generar un índice sobre ese mismo, y además se hace compresión, y dependiendo del tipo de información que esté guardando, digamos, de que tan repetidos sean los patrones en las tablas, usualmente en el data warehouse hay información que se puede repetir y se puede comprimir, se obtienen grandes cantidades de desempeño. Ver todo el columnar store igual es toda una sesión, pero lo que les quiero mostrar acá es un artículo, digamos, que está disponible para bajarlo, pero aquí dentro de este artículo lo que tenemos es todo lo que sería la comparación de rendimientos. Dentro de la comparación de rendimientos, esto se hizo sobre un SQL Server, donde tenemos un modelo estrella que tiene 1.4 billones de filas, ¿verdad? Dentro de ese 1.4 billones de filas se hacen los queries utilizando column store y no utilizando column store, ¿verdad? Se hace la comparación, vamos en este paper. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Con column store se tarda en generar este select. Vean que está haciendo un select, que está haciendo muchas agregaciones. Vamos haciendo un grupal, ordenando, etcétera. Tengo aquí una agregación haciendo este select sobre 1.44 billones de filas. Sin column store tarda en total de tiempo de CPU son 502 segundos, con column store son 31 segundos. Entonces tenemos una mejora de 16 veces. Donde se ve un poco más
dramático el desempeño es, por ejemplo, cuando yo tengo, desde el punto de vista de respuesta al usuario, cuando yo hago con SQL normal, el query se tarda 501 segundos en responder para traer los resultados de este query. Cuando lo hago con el column store, se tarda 1.10 segundos. Entonces ven de que tengo mejoras de 455 veces en el desempeño. Entonces es importante, digamos, usualmente se obtiene mejoras del 100% al 300% de desempeño, dependiendo del data warehouse. Y cuanto más grande el data warehouse, se comporta mejor. Entonces, para un data warehouse pequeñito no van a notar mucha diferencia, pero conforme los datos suben a teras de información, van a obtener mucho mejor rendimiento. Entonces ven de que está hecho para trabajar con billones. De hecho hay un demo de Microsoft ahora en el lanzamiento que hubo en diciembre. Puede ser un web, pero no sobre 1.4 billones, sino sobre 7.5 billones de bits almacenados en ese web y tarda igual un segundo, 1.2 segundos tarda específicamente el web. Entonces es algo que pueden empezar a probar. Y además, esta tecnología es la que está optimizada en lo que sería el Parallel Data Warehouse. No sé si ya vieron el nombre, ya les suena, ¿verdad? Del Parallel Data Warehouse. Pero la ventaja que tenemos ahora es que con Denali la vamos a poder utilizar dentro del motor normal y poder empezar a explotarlo. Igual ese artículo, digamos que le estoy mostrando acá, vamos a cerrarlo, está disponible en este URL que lo van a poder bajar de la PPT, ¿verdad? Y digamos me da mayores desempeños. Eso era solo una introducción y ahora les quiero comentar un poco acerca de los cambios que hay en Analysis Services en SQL Server. Primero, el año pasado, ¿verdad? SQL Pass 2010, que de hecho ya que ustedes están aquí que son les interesa la base de datos, no sé si vayan a hablar de SQL Pass. No. SQL Pass. No. SQL Pass es una organización mundial que existe, que se enfoca en SQL Server. Entonces, y todos los años se hace un summit, ¿verdad? Donde es una semana completa sobre tecnología SQL Server. Tras estar alrededor de las 200 cartas. Esta charla, 20 veces, 100 veces, ¿verdad? Y son enfocadas en SQL Server. Entonces, en esa, de hecho, fue en diciembre, hubieron alrededor de 3.800 personas alrededor del mundo asistiendo a la conferencia, todos sobre SQL Server. Y se anunció el nuevo roadmap de SQL Server, que es lo que sería el BI. Primero, se crea el nuevo proyecto que se llama el proyecto Crescent, digamos que lo pueden buscar, que es un nuevo reporteador, no reemplaza ningún reporteador anterior, sino que es una nueva versión de SQL Server para generar reportes. Y lo más importante es que se generó de nuevo el Business Intelligence Semantic Model. El Business Intelligence Semantic Model lo que nos da es una nueva forma de crear y definir aplicaciones de inteligencia de negocios. ¿Qué es el Business Intelligence Semantic Model? Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El Business Intelligence Semantic Model es una forma de definir un modelo de inteligencia de negocios con artefactos sencillos, como lo que serían tablas, relaciones y definición de KPIs. Esto, el Business Intelligence Semantic Model es el que se usa en PowerPoint. Por eso es importante que busquen un poquito más sobre PowerPoint, en donde el modelo de diseño con MDX, basado en MDX, que era el UDM de los cubos, es simplificado para que sea ahora más del lado del usuario final. Entonces, ahora yo defino mis aplicaciones de inteligencia de negocios para el usuario final, las puedo definir sencillas con el Business Intelligence
Semantic Model. Y lo que me hace es que me trata de unificar, digamos, toda una serie de experiencias al final, aunque no reemplaza al UDM. Vamos a mostrarles aquí una filmina que tal vez esté más sencilla. Que esta es la propuesta del Business Intelligence Semantic Model. Yo voy a tener diferentes entradas o aspectos que están comunicándose y voy a tener dos opciones de poder generar aplicaciones de inteligencia de negocios. De un lado tengo, Arriba, digamos, las aplicaciones normales, que serían aplicaciones de inteligencia de negocios, reporting services, Excel, PowerPoint, Point, etc. etcétera, que usualmente están hablando como que nos aparece en esta columna, que es el modelo multidimensional, ¿cierto? Tengo cubos. Y dentro de ese modelo multidimensional ejecuto MDX y puedo hacer consultas, ya sea en tiempo real o en tiempo real. Digamos, en tiempo real contra el cubo que está ejecutando. Entonces, este es el modelo basado en UDM, que siempre ha existido. Lo que se está introduciendo, el Business Intelligence Semantic Model, es uno nuevo, donde yo puedo tener primero un análisis multidimensional basado en bases de datos relacionales, que es un modelo relacional, que el lenguaje de consulta que se utiliza es DAX. Por eso les digo que hay que aprender Power Pivot y hay que aprender DAX. Las nuevas herramientas, por ejemplo, el Project Present habla DAX. E interpreta el Business Intelligence Semantic Model, no interpreta los modelos anteriores. No interpreta los modelos de inteligencia de negocios anteriores, sino que Microsoft está yéndose por el Business Intelligence Semantic Model, donde yo tengo una base de datos relacional sobre la cual puedo hacer consultas multidimensionales utilizando DAX, y el motor para ejecutar esas consultas no es Analysis Services, sino que es Vertipack. Y el Vertipack, como les dije anteriormente, es el Column Store, que es el Column Experience que les estaba mencionando. Bueno, la experiencia de las tiene en Excel, pero dije que existe Power Pivot y que las personas pueden crear su propio modelito de inteligencia de negocio dentro de Power Pivot. Y puede alimentarse de diferentes fuentes. Yo puedo tener una fuente que sea un D2, puede ser un Oracle, puede ser un SQL Server, puede ser una página HTML que es un copy-paste, puede ser un Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser un SQL Server, puede ser un cubo, puede ser cualquier cosa. Es muy abierto. Puede ser de la puede ser herramienta de Excel, de la APT. Y esas consultas se toman, se guardan en column stores y con base en esa, y ese es mi repositorio. Sobre ese repositorio hago consultas multidimensionales basadas en DAX. ¿Verdad? Entonces, bien, tengo un motor multidimensional, pero no tengo análisis de es una alternativa. Algo que hay que aclarar es que DAX y todo este modelo de Business Intelligence no reemplaza a los cubos, sino que es otra forma de poder hacerlo. Entonces, este está orientado al usuario final. Y en Denali, digamos, con las nuevas las nuevas herramientas de proyección usuario, es una herramienta de inteligencia de negocios, dashboards con Power Pivot, ¿verdad? Él va a poder, como desarrollador, va a poder tomar ese dashboard hecho en Power Pivot y lo puede importar dentro del servidor. Y ahora, en lugar de ejecutar memoria dentro del cliente, ejecuta dentro del servidor, pero teniendo la misma riqueza. De hecho, dentro del mismo Visual Studio, el mismo Object, busco en Excel de Power Pivot y me aparece dentro del Visual Studio Excel. Y ahí edito la solución de inteligencia de negocio. La puedo publicar en el servidor de Denali o la puedo publicar en el servidor. Pero es una nueva forma de hacer inteligencia de negocios, todo basado en lo que sería el Vertipack. Ahora sí, si recordamos, el Business Intelligence Semantic Model es un modelo relacional que puede utilizarse para modelar inteligencia de negocios, artefactos de inteligencia de negocios y KPIs. ¿Qué es
¿De qué trata? Tiene el Business Intelligence, el BISM, tiene 3 capas. Primero, la capa donde se hace el modelaje, digamos, de la solución, y después está toda la parte de lógica de consulta, que en este caso se utiliza DAX. Después, como hemos visto que yo podría tener todos los sonidos en SQL Server y podría tener base de datos de cubos normales, y yo utilizo Excel para consultar y conectarme a ese repositorio, dependiendo de la información, cómo está almacenada, va a hacer consultas MDX o va a hacer consultas DAX. Entonces, alguna vez ustedes conectaron desde Excel hacia un cubo. No, maneja. Bueno, es bastante fácil. O poder data source, análisis service, que llegue el cubo y que les aparece una tabla de pivot, ¿verdad? Entonces, y por debajo Excel lo que genera es MDX contra el motor multidimensional. Cuando tenemos columnas corrientes, además de generar MDX, él va a generar expresiones DAX. Entonces voy a tener esa mesa. Y dependiendo de la información y cuál es el mayor eficiencia, se me va a generar. Entonces ven de que, insisto, es tiempo de aprender DAX. Y si nos vayan MDX, de aprender MDX, ¿verdad? Porque es otro modo. Dentro de lo que sería el acceso a datos, vean de que el BISM puede integrarse con diferentes fuentes de datos, sean bases de datos relacionales, aplicaciones de negocio, archivos planos, o data, no sé si lo van a hablar. Ese es un estándar que está promoviendo de transferencia de datos, donde es independiente el motor de la base de datos. El formato es OData y no existe transfer SQL, sino que existe OQS. Entonces, que me abstrae todo. Incluso yo puedo publicar, si tienen checkpoints, yo puedo publicar información de checkpoint en formato OData. Digamos, TN2, Oracle, etcétera, tienen la capacidad, algunas personas, de publicar en formatos OData. Y Microsoft tiene la posibilidad de consumirlo desde sus herramientas. Entonces ven de que eso es importante. Dentro de lo que sería el modo del BISM, tengo 2 modos. El modo en caché, donde, como les dije, Power Pivot. Otra vez, Power Pivot se conecta a la fuente de datos, cada colocado Los deja locales y los tiene en memoria, por los guarda el disco y empieza a procesarlos. O en modo real time, donde los juegos van directamente a la fuente de datos. Si ustedes a todos. Esos 2 modos que tienen que estar utilizándose. Siempre, ahora sí, ¿cómo es que se genera? Como les dije anteriormente, los modelos del Business Intelligence Semantic Model pueden ser creados en Visual Studio directamente, y es el que va a reemplazar al Business Intelligence Development Studio. También, cuando un usuario utiliza Power Pivot, que es lo que les estaba diciendo, Power Pivot salió hace más de un año, en diciembre, septiembre del año pasado, se hizo una sesión solo de Power Pivot. Entonces, utiliza BISM, y ahora yo podría tomar ese mismo modelo que tuvo tanto éxito de Power Pivot, ahora está integrado con las otras herramientas. Ve que va a estar integrado con Power Pivot para Excel, Power Pivot para SharePoint y Analysis Services. El mismo modelo de definición de inteligencia de negocios, basado en repositorio relacional, ya no basado en un repositorio multidimensional que eran las bases de datos Polar. Entonces, ya ahora les va viendo la diferencia de la propuesta que hay. Entonces, la propuesta es que para hacer BI y para hacer agregaciones, no necesariamente tiene que estar en un cubo. Puede estar en un modelo relacional. Y el que me da el poder de hacer las agregaciones son el column stack, porque es muy eficiente haciendo agregaciones en memoria o haciendo agregaciones en disco, ¿verdad? Ahora sí, hay algo interesante que siempre va a salir a duda, que es, por ejemplo, ahora tengo dos modelos
¿verdad? Tengo el modelo MDX basados en bases de datos multidimensionales, tengo el modelo de BIS basados en bases de datos o fuentes de datos relacionales. Entonces, ¿cuál utilizo? Digamos que siempre hay cuál voy a utilizar. Algo que tiene que ser claro es que el modelo de inteligencia de negocios actual, basados en bases de datos multidimensionales, hace aquí. Y que el UDM es sintácticamente más completo que el BISIM, ¿verdad? Entonces, si quieren hacer una aplicación compleja de inteligencia de negocios, todavía se sigue haciendo con UDM, ¿verdad? Eso es importante, como se sigue haciendo soporte para UDM, pero se está haciendo la inversión completa en BISIM, en la nueva herramienta. Ahora sí, utilizo UDM, bases de datos multidimensionales o bases de datos relacionales para BI. Depende del proyecto. Si ustedes ya empezaron con UDM, depende con UDM. De hecho, dependiendo si yo voy a utilizar bases de datos multidimensionales o bases de datos basadas en BISIM, depende de qué tan compleja sea la aplicación. ¿Por qué? Porque no todo lo que se puede hacer en UDM se puede hacer en BISIM. Eso es importante porque, digamos, dentro de poco va a empezar toda la etapa de mercadeo, de proyección, de TENAI, y uno podría entender a convencer. Mira, ahora todas las aplicaciones de inteligencia de negocios las hago con esta nueva herramienta. Pero no es el caso, sino que hay que saber si el business, si el semantic model de inteligencia de negocios nuevo, tiene todos los operadores suficientes para poder hacer mi proyecto. Si los tiene, perfecto, lo podemos hacer con eso. Si no los tiene, entonces nos quedamos con MD. Ese es el mensaje. Nos quedamos con el modelo anterior, que es más poderoso. Pero si queremos hacer un dashboard rapidito, lo hacemos con el BISIM y con Excel, ¿verdad? Para poder hacerlo. Por ejemplo, es lo que dice, para la gran mayoría de aplicaciones de inteligencia de negocios que no necesitan mucha complejidad, el modelo de BISIM es el más rápido. Por eso es de que les recomiendo que busquen la herramienta de Power Pivot, y ahí se van a dar cuenta, digamos, cuál es el poder que tiene, digamos, el semantic model. El otro proyecto que existe es el proyecto de Crescent, que está relacionado con el Business Intelligence Semantic Model, que se alimenta de un modelo creado en BISIM. Y el Crescent es un reporteador que está orientado hacia el usuario final, donde yo tengo un modelo que fue creado ya sea en Excel o fue creado en Visual Studio, ven que ahora tenemos dos opciones, y que puede estar ejecutando, digamos, va a ejecutar dentro de PowerPoint, dentro de SharePoint, perdón, o puede ser exportado a PowerPoint, y digamos, este es un pantallazo, se ve más o menos oscuro, pero digamos del tipo de reporteador que hay. El lado derecho, de ustedes pueden ver esa jerarquía va a ser el modelo. Entonces se pueden imaginar ustedes como su tabla de hechos, sus dimensiones están ahí, y después el usuario solo las arrastra y se empieza a generar un reporte, y este reporte se genera, digamos, dentro, todo el reporteador es Silverlight, y lo que me genera como salida es Silverlight, digamos, y puedo tener diferentes tipos de, por ejemplo aquí, de gráficos. Ya me ofrece, digamos, es como un reporteador con mucho más opciones de la versión anterior. Entonces, esas son herramientas que dentro de poco van a empezar a oír más y van a empezar a verlas cada vez más y más y más dentro de lo que sería el stack de BI. Por ejemplo, este otro slide es importante. Por ejemplo, ¿cuándo voy a utilizar Power Pivot contra Analysis Services? ¿Verdad? Depende de la complejidad de la aplicación. ¿Por qué? Porque, como le dice aquí, si la aplicación es compleja o si necesito
cálculos complejos dentro de MDX, dentro de mi solución de BI, lo puedo hacer con MDX. El MDX ya tiene esos operadores. Si lo que necesito es una aplicación sencilla, lo puedo hacer con Power Pivot y con Bison. Vamos, que ese es el mensaje. Vamos, esa fue una pequeña introducción. Podemos hacer, si les interesa, se puede hacer una charla, webcast un poquito más grande, empezando de Power Pivot, viendo qué es Power Pivot para que entiendan el modelo, y después se genera ahí ya van a entender más lo que sería el índice de ese modelo. ¿A qué les interesa para realizar un webcast? Ok, pasemos vía webcast. Es que, como que no asistieron a una sesión que tuvimos el año pasado, donde se hizo el libro de Power Pivot. Entonces, en este momento no lo tengo aquí. Entonces, pasemos vía webcast y yo les envío la indicación al mismo correo como se escribieron. No se preocupen, les va a llegar el correo más para ver Power Pivot. Y ahora sí, una vez que ya entienden Power Pivot y el modelo semántico y el poder de Power Pivot, ven cuál es la idea que está detrás de eso, acerca de las nuevas herramientas de BI. Vamos a ver el último tema, el tema de hoy, que es que SQL Server incluye un nuevo modelo de alta disponibilidad que se llama SQL Always On. ¿Y qué es? Actualmente nosotros tenemos diferentes modelos de alta disponibilidad de SQL Server, ya sea mirroring, tenemos un modelo de instance, que es el más normal para aplicaciones típicas, logic, etc. Esas son las opciones que tenemos para alta disponibilidad. En SQL Server Denali se incluye un nuevo concepto, el concepto de Always On, donde yo voy a tener el siguiente concepto. Es algo que se llama Availability Group o grupos de alta disponibilidad. Los grupos de alta disponibilidad me dan lo siguiente: primero, multi-database failover. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una base de datos principal y tengo varias, como dice aquí, múltiples secundarias. Yo tengo varias réplicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener una base de datos instalada en el servidor A y la estoy replicando mediante Always On hacia 3 o 4 servidores. Y puedo hacer failover entre estos. Entonces, puedo pasar la base de datos de un lugar a otro. Pero no lo estoy haciendo con un almacenamiento en SAN. Usualmente ese es el failover cluster normal, ¿cierto? ¿Cierto o no? O sea, tengo varios servidores, paso las datos de aquí a allá, ¿verdad? Entonces eso me exige que los datos estén en una SAN, ¿verdad? Y además me exige que el MDB esté en una SAN, etc. El Availability Group me permite hacer el failover, porque se basa en el failover de Win. Lo que necesita es el failover instalado. O sea, necesito solo una unidad de SAN que donde esté el quórum del cluster de Windows. Después creo las bases de datos son instancias locales de SQL. Instalo en un nodo A de Denali en modo local. Todos los datos están locales. Instalo otra instancia de Denali, la instalo local, todos los datos están locales y después creo un grupo de alta disponibilidad entre datos. Entonces, esta es la base de datos A, ¿verdad? Quiero que sea altamente disponible. Entonces, inmediatamente se empieza a replicar el nodo A, ¿no? Y puedo decir que el nodo B sea solo lectura, ¿verdad? O que ni siquiera lo puedan tocar. Y después puedo pasar la base de datos de un servidor al otro servidor. Y tengo un nombre ubicado. No sé si se parece al cluster. No sé si ustedes han instalado cluster. Por allá sí que han instalado cluster, ¿verdad? Pero es como un híbrido. Que es otra opción que podría ser útil cuando uno tiene acceso a una SAN. Porque recuerden que el failover cluster de Windows 2008 incluso se puede configurar sin SAN, como un majority set con juegos locales. O si tiene un storage server, puede simular los long de la SAN con el storage server de Windows. O si no, con Starwing, que es otra herramienta. Entonces, prácticamente eso es lo que me genera
el concepto que está ahí detrás es el Availability Group, donde yo voy a definir, digamos, un Availability Group. Vean que aquí tengo varias bases de datos. Vamos aquí, las bases de datos, y dentro del Availability Group tengo el test Availability Group, y dentro de ese test, digamos, tengo varias bases de datos que están ahí. Entonces las bases de datos pueden ser movidas en un conjunto como un tal y ser replicadas en un total, ¿verdad? Entonces eso es importante. Igual yo puedo tener el rol de primaria o de secundaria, y los Availability Group pueden ser realizados sobre una base de datos normal o sobre una base de datos que sea un contained database. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos, digamos, el Availability Group. Primero lo que tenemos es el failover cluster de Windows configurado, y prácticamente lo que le decimos es que queremos una réplica de esa base de datos y en qué servidor lo tenemos, en qué servidor lo queremos tener. Prácticamente lo que nos permite es lo siguiente: tener múltiple database failover, múltiples secundarias, y poder mover bases de datos de un servidor al otro y que estén 100% sincronizadas entre ellas. Y además, en configuraciones avanzadas, yo podría tener una base de datos secundaria que esté activa, o sea, puedo hacer lecturas sobre eso. Entonces yo tengo la primaria, donde escribo todo, tengo la secundaria que está replicada, y puedo hacer lecturas sobre esta. Y vean que aunque diga replicada, no es el mismo modelo de replicación que existía en las versiones anteriores, es un modelo de replicación de datos distinto. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer el Availability Group dentro de lo que sería el Denali? Lo principal que necesitamos es instalar el Windows Failover Cluster. Una vez que lo tenemos instalado, instalamos la instancia en cada máquina, vamos al Management Studio, a la Configuration Manager de SQL Server, le decimos botón derecho, habilitar alta disponibilidad, le damos OK, vamos al Management Studio, podemos crearlo con el endpoint a pie si queremos, o usamos el wizard para decirle esta base de datos ahora va a estar en alta disponibilidad, y listo, ya está la alta disponibilidad de Always On de el SQL Server Denali. Aquí solo se compara un poco lo que sería una comparación entre lo que sería el Windows Failover Cluster, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá, contra lo que sería, digamos, si yo tengo el Windows Server Failover Cluster, lo único que necesito es instalar el feature, configurarlo, que es ponerle un nombre y una IP dedicada virtual, y el manejo del quórum. Es eso. Si yo quisiera tener y después de eso lo que hago es instalar la instancia SQL Server ahí local, y ya. Si yo quisiera hacer, y lo comparo con el cluster, en realidad, cuando lo hago, una instalación de SQL Server, el primer cluster, primero necesito un Hansan, necesito discos compartidos, necesito instalar el SQL Server, una instalación especial, el primer cluster, instalación de recursos, supercliss, virtual, para la instancia, etc. Es mucho más pasos los que necesito. Y casi siempre en las empresas, dependiendo de la empresa, un punto primordial puede ser el acceso a una SAN con discos compartidos que pueda utilizar para el failover cluster. Entonces ese es el caso que quiere hacer el Availability Group, es hacer mucho más sencillo la administración, de tener un mecanismo de alta disponibilidad. Como les mencioné anteriormente, el paso a paso para configurar el Availability Group en Denali está en el documento que voy a publicar. Espero entre mañana y pasado mañana publico el documento, y si me dan permiso les envío un correo con los links. ¿Me dan permiso?
Sí, es que no me gusta llenar de correos a la gente. Entonces, cuando yo tenga publicado, les envío el correo para que puedan bajarlo. Porque sí lleva varios pasos. Vamos a ver aquí ya el Availability Group está configurado. Pero lo primero que tenemos que hacer y lo primero que van a ver es cuando vean el SQL Server y entran ahí. Vamos aquí al Configuration Manager, instancia, propiedades. Lo primero que van a ver, además del Startup Parameters, es esta opción, que es en inglés, cuando lo pronuncian dicen ¿verdad? SQL Server Agent, ¿verdad? O le dicen Always On, pero dependiendo del lugar que vaya a checar, se escucha uno de los dos términos. Una vez que se está instalado el Payload Cluster, aparece habilitado esa opción. Vean que me aparece arriba el nombre del Payload Cluster y abajo el checkbox de habilitar Payload en SQL Server. Nosotros podemos comparar eso con la otra instancia que yo tenía acá, solo para ver la diferencia. Digamos, en esta instancia no forma parte de un failover cluster. Si yo voy a SQL Server, ¿lo ven? No sé si se logra ver. Lo primero que me dice es de que está deshabilitado porque no está configurado el failover cluster. Nada más. Y es el failover cluster básico de Windows. Vamos a ver cómo está ese failover cluster en la otra máquina. En esta máquina, bueno, es tan fácil como darle un clic ahí y habilitar el servicio. Si vemos el failover cluster, vamos a esperar que levante. Este es un clúster de Windows. Vemos los dos nodos. En storage, vean que incluso está aquí, está caído, pero podría utilizar como el quórum local y sigue trabajando el clúster. Y dentro de los servicios solo tengo un recurso que es el nombre, el demo, nada más. Eso es todo lo que tengo dentro de lo que sería este clúster. Y si voy aquí dentro de lo que sería la parte de Nali, me aparece otra opción. Fíjense que una vez que ya está habilitado, vamos a hacer esto un poquito más grande. Una vez que está habilitado el failover, me aparece una opción más que es Availability Groups. ¿Lo ven? En el Availability Group, lo único que tengo que decirle es botón derecho, digamos, crear un nuevo Availability Group, o en su dado caso, verlo y puedo ver, digamos, cuáles son las bases de datos que están en el Availability Group. Si yo quisiera registrar una nueva base de datos, lo puedo hacer aquí directamente. Aquí estos iconos me indican cuál es el que está activo. Vamos aquí. Vamos aquí. Lo que estamos diciendo es que la 01 es la que tiene la instancia primaria y la 02 me dice que es la instancia. Aquí en este caso esa instancia no se puede leer, por eso aparece con la X. Está sincronizada, pero no puedo leer y conectarme. Cuando yo genero el Availability Group, yo le puedo elegir si quiero conectarme o no quiero conectarme, digamos, y que sea de lectura. Y de ahí en adelante, digamos, eso es, digamos, la configuración. Ven que se pasa la configuración, no sé, para los que hayan configurado un clúster, se pasa la configuración del clúster de Windows hacia el Management Studio, ¿verdad? Y es muy parecido a estar estableciendo un mirroring, ¿verdad? Muy parecido, nada más que este es un algoritmo mucho más eficiente que el que teníamos, digamos, anteriormente. Vamos a seguir acá, que es el demo de Always On.
Se han hecho también algunas mejoras ya de extras dentro de lo que sería el Denali para la reconstrucción de índices en línea, para manejar los manejo de columnas no nulos, digamos, esos son a nivel de internos, y además ahora está de que SQL Server Denali lo van a poder instalar en un Windows Server Core. Digamos que es interesante que ustedes no quieren instalar casi siempre cuando ustedes instalan en un server core porque quieren que se instale y ellos lo hacen, ¿verdad? ¿Sí? Porque el server core no tiene interfaz grande. Tiene que ser interfaz grande, entonces es más difícil que la gente empiece a modificarlo. Entonces ahora ya va a tener soporte para poder instalarlo ahí. Si lo quieren administrar, van a tener que hacer una administración remota. Si alguien se puede hacer, si lo ordena, no va a haber un comando con fondo negro, es lo único que va a haber. Y de ahí empieza a digitar comandos. Si no sabe los comandos, no va a poder hacer absolutamente nada dentro de lo que sería el servidor. Aquí, bueno, vamos cerrando un poco ya. ¿Qué es lo que tenemos? Denali incluye varias opciones. Aquí es un resumen de lo que sería el Always On. Y incluye cambios en lo que sería la disponibilidad, incluye cambios tanto, más que todo, bastante en Transact SQL, y se incluyen las herramientas de desarrollo cambian también, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y no sé si ¿qué les parecieron las Transact SQL, los nuevos estatutos? ¿Sí? ¿Les aplica o no les aplica en sus casos? ¿Verdad? Tal vez está resolviendo algún problemilla que tienen en producción o tienen dentro de sus diseños actuales de bases de datos.